julio de 2025, el submundo digital de Telegram y varias aplicaciones de mensajería cifrada se vieron inundados por una serie de archivos que helaron la sangre de los investigadores. El material, titulado bajo el tétrico nombre de El carnicero vietnamita, no era una ficción, era una crónica visual de un asesinato real. Bienvenidos a mi canal, y gracias por acompañarme en este oscuro viaje. Las imágenes, capturadas en una habitación aséptica de paredes azulejadas, mostraban una escena de una naturaleza perturbadora y difícil de procesar. En el centro de la toma, la víctima, completamente vulnerable y desnuda, realizaba actos de autocomplacencia frente a la cámara, aparentemente ajena o incluso partícipe de la macabra coreografía que estaba por suceder. Justo en el momento de mayor vulnerabilidad de la víctima, un hombre enmascarado irrumpió en la acción. Armado con un machete, procedió a la decapitación del sujeto de manera fulminante. Lo que siguió en los minutos posteriores fue un despliegue de frialdad quirúrgica. El verdugo comenzó a manipular los restos, apilando las extremidades y extrayendo los órganos internos con una precisión que sugería conocimientos previos en anatomía o carnicería. Sin embargo, el punto más oscuro de la filtración llegó con un segundo vídeo. En él, se observaba un escenario distinto, una estancia que recordaba a una cocina doméstica. Allí, las extremidades, la cabeza y los órganos de la víctima ya no eran parte de un cuerpo, sino que habían sido procesados y dispuestos meticulosamente sobre las superficies, listos para un propósito que sugería el acto final de este horror, el canibalismo. Pero quizás el hallazgo más macabro y revelador no fue el acto final en sí, sino el descubrimiento de un clip de mayor duración que documentaba los momentos previos. Este metraje desveló una dinámica escalofriante entre la víctima y su verdugo. Estaban ensayando. En el vídeo se observa al perpetrador, quien vestía ropa de la marca Adidas y ocultaba su rostro tras una inquietante máscara de Guy Fawkes, popularizada por la película V de Vendetta. Con una frialdad que estremece, se le ve hablar mientras acaricia el cuello de la víctima con el machete, simulando los golpes que, momentos después, serían reales. La víctima, en un acto de sumisión absoluta que refuerza la teoría del pacto voluntario, se arrodilla y apoya la cabeza sobre la superficie de corte. La escena da un giro aún más desconcertante cuando la víctima se levanta y, en lugar de pánico, recibe un abrazo de consuelo por parte de su futuro asesino. Un momento de ternura retorcida justo antes de la atrocidad. A la par de estos vídeos, comenzó a circular una serie de imágenes que documentaban el proceso posterior al crimen, la preparación culinaria. Estas evidencias saltaron de la red profunda a foros de gran alcance como Reddit y el sitio vietnamita Sam. Entre el material filtrado, destacaba una fotografía de un plato tradicional asiático. La carne, no identificada, se cree que pertenecía al cuerpo de la víctima, cerrando un círculo de horror que apuntaba directamente al canibalismo. Internet tiene rincones donde lo inimaginable tiene precio. Lo que estás a punto de escuchar no es el guión de una película de terror, sino un caso que sacudió a Vietnam y al mundo entero en 2025. Un caso donde la ambición desmedida, un pacto incomprensible y una investigación amateur de Internet se cruzaron para desmascarar a un asesino con una doble vida aterradora. Esta es la historia del horror grabado en la provincia de Lang Son, el caso del carnicero vietnamita. Todo comenzó de forma silenciosa. En febrero de 2025, un anuncio apareció en la red profunda, la Dark Web, y en ciertos canales privados de Telegram conocidos por contenido snuff. Un vendedor ofrecía algo exclusivo y atroz: la ejecución real y el desmembramiento de un hombre asiático. Durante meses, fue solo un rumor macabro en estos foros de horror, un quemadeti digital que solo unos pocos con criptomonedas y estómagos de acero podían comprar. Pero en julio de 2025, la compuerta se abrió. Fragmentos de los vídeos e imágenes congeladas de la brutal tortura comenzaron a filtrarse a sitios web impactantes de libre acceso,
y finalmente, a redes sociales como X, anteriormente Twitter. Las imágenes eran insoportables. Mostraban a un hombre asiático siendo decapitado y luego desmembrado quirúrgicamente. El mundo se estremeció. ¿Quién era la víctima? ¿Y quién grabaría semejante atrocidad para luego venderla? La investigación oficial de la Policía Provincial de Lang Son comenzó de inmediato. Gracias a los detalles analizados en los vídeos filtrados, lograron identificar a la víctima como Nguyen Xuan Dat, un hombre de 36 años natural de la misma provincia. Dat había desaparecido misteriosamente el 25 de enero de ese mismo año. Pero el giro más desconcertante del caso estaba por llegar. La evidencia forense y la investigación preliminar no apuntaban a un secuestro. La información recabada por las autoridades sugería una verdad paralela aún más siniestra. Nguyen Xuan Dat se había ofrecido voluntariamente para que el perpetrador cometiera el acto mortal. No era solo un asesinato por odio o lucro directo, sino un pacto de muerte y rentabilidad. Dat había aceptado ser la estrella de su propio final atroz a cambio de una suma, presumiblemente, para su familia, mientras el perpetrador filmaba el proceso para venderlo en el mercado negro digital. Mientras la policía seguía sus propios hilos, en Internet nació, en agosto 2025, un grupo de Facebook que se involucró en la investigación no oficial. Una recopilación de documentos, análisis de metadatos de las fotos originales y coincidencias geográficas comenzaron a circular en foros especializados, en noviembre de 2025. Estos internautas analizaron cada rincón visible en los vídeos filtrados, desde los tipos de herramientas usadas, hasta el dialecto del perpetrador. Este grupo señaló muchas pruebas que sugerían un nombre específico para el agresor, basándose en la ubicación del crimen y el acceso a ciertas instalaciones. Las autoridades no pudieron ignorar la creciente presión pública y las pistas que coincidían con su propia investigación. El cerco se estaba cerrando. La investigación posterior reveló que este horror no fue una filtración espontánea. Desde febrero de 2025, 5 meses antes de hacerse viral, un paquete digital compuesto por 11 vídeos y 98 imágenes ya se comercializaba en la Dark Web, canales secretos de Telegram y la red social china Baidu Tieba. Este macabro pack ofrecía la ejecución desde múltiples ángulos, evidenciando que todo fue una macabra producción orquestada para el lucro en los mercados más oscuros de Internet. A pesar de la brutalidad de las imágenes, el silencio de las autoridades vietnamitas en los meses iniciales fue absoluto, lo que permitió que el horror se propagara sin control por la red. No fue hasta el 21 de agosto cuando el caso rompió la barrera de los foros especializados para llegar al periodismo de investigación global. La revista Vice fue el primer medio internacional en publicar un análisis detallado del incidente, lanzando una conclusión que heló la sangre de expertos en criminología. El artículo comparaba la frialdad de este asesinato con las ejecuciones públicas del ISIS, la violencia de los cárteles de la droga o casos de canibalismo célebres como el de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, y el mediático asesinato cometido por Luca Magnotta. Sin embargo, los expertos señalaron una diferencia crucial y aterradora. En los casos anteriores, el móvil era el odio, la ideología o el placer sádico personal. Pero lo que ocurrió en Lang Son entra en una categoría distinta. Según el análisis de Vice, este caso podría ser el primer snuff film real del mundo que se filtra a la luz pública. ¿Qué significa esto realmente? En el mundo de las leyendas urbanas, una película snuff es un asesinato real grabado exclusivamente con fines comerciales. Durante décadas, el FBI y la Interpol negaron la existencia de este tipo de mercado, clasificándolo como un mito oscuro. Pero la evidencia en Vietnam es irrefutable, desde el ensayo previo hasta la venta de paquetes de vídeos con diferentes ángulos en la Dark Web,
todo indica que este crimen fue producido como un producto de lujo para consumidores de violencia extrema. Este hallazgo cambia las reglas del juego para la ciberseguridad y la criminología moderna. El mito del snuff ha dejado de ser una leyenda urbana para convertirse en una realidad sangrienta grabada en 4K. La investigación online, ciberdetectives y el perfil de la víctima. La resolución de este caso no comenzó en una comisaría, sino en foros de Internet. A través de OSINT, Inteligencia de Fuentes Abiertas, una comunidad de investigadores aficionados desmenuzó cada fotograma de los vídeos para encontrar la verdad. Los ciberdetectives analizaron los objetos cotidianos que aparecían en la escena. El escenario, las baldosas, los marcos de las ventanas y hasta la marca del jabón de platos situaron el crimen en una zona fronteriza de Vietnam. El perpetrador fue identificado gracias a rasgos físicos inconfundibles, como sus lunares y especialmente, un tatuaje con la frase ese día, 13 de septiembre, que se convirtió en su huella digital en las redes sociales. Inicialmente, mediante técnicas de intercambio de rostros, FaceSwap, se señaló erróneamente a un usuario budista de Facebook, pero la pista resultó ser un callejón sin salida. La identidad de la víctima se confirmó rápidamente: Nguyen Xuan Dat, un hombre de 36 años con una presencia digital muy oscura. Su rastro en Internet reveló un patrón perturbador. Bajo el alias Dat Beading, era un miembro activo de foros de contenido extremo y gore, como el desaparecido subreddit r/Watch People Die. Dat expresaba abiertamente su deseo de ser ejecutado. Pedía activamente que alguien cumpliera su fantasía de ser decapitado mientras se masturbaba. Se descubrió que Dat estaba obsesionado con un manga japonés de género eroguro llamado Tasatsu Shigan, deseo de ser asesinado. La obra detalla asesinatos consensuados y decapitaciones, guardando una similitud exacta con la forma en que Dat decidió terminar con su vida. Este hallazgo llevó a los investigadores a una conclusión clínica: Dat padecía de autoasasinofilia, una parafilia extrema en la que el individuo siente excitación sexual ante la perspectiva de ser asesinado. Lo que el mundo vio como un crimen atroz, para Dat era la culminación de una fantasía largamente planeada y compartida en los rincones más profundos de la web. Mientras el vídeo se hacía viral, los detectives de Internet lograron reconstruir las últimas horas de vida de Nguyen Xuan Dat. El rastro digital era escalofriante. Su última actividad registrada fue el 25 de enero de 2025. Ese día, Dat publicó un estado en Facebook que funcionó como un macabro cronómetro. Quedan 3 horas para que llegue el momento. Todo indica que el pacto se consumó exactamente 3 horas después de aquel mensaje. Pero, ¿quién era realmente Nguyen Xuan Dat? Detrás del alias oscuro de los foros, había una historia de soledad y tragedia. Dat tuvo una vida marcada por la pérdida. Tras la muerte de su padre, su madre quedó sumida en una enfermedad mental, y él fue criado por parientes en Hanoi. Durante una década, Dat fue poco más que un fantasma para su comunidad. Trabajó como obrero y vendiendo marisco en el mercado de Pung Koang, en el distrito de Adon, intentando pasar desapercibido en la gran ciudad. La movilización en redes fue tan intensa que varios usuarios rastrearon su dirección y contactaron directamente con el jefe de su aldea natal, Otrung 2, para informar que el hombre desaparecido era el protagonista de los vídeos que horrorizaban al mundo. La investigación tomó un giro aún más extraño cuando algunos internautas lograron contactar con el círculo cercano de Dat. Un usuario bajo el nombre de Pi le afirmó conocer la identidad de ambos hombres, señalando que el verdugo se llamaba Chang. Sin embargo, antes de que pudiera aportar más datos, ocurrió algo que confirmó que el asesino seguía vigilando. Alguien tomó el control de la cuenta de Facebook de la víctima, bloqueando el acceso y eliminando pruebas.
El carnicero no solo había acabado con la vida de Dad, sino que ahora intentaba borrar su rastro digital para proteger su propia identidad. A pesar del hermetismo inicial, la verdad comenzó a emerger gracias a un esfuerzo colectivo sin precedentes. En septiembre de 2025, el canal de YouTube vietnamita, The Curious One, puso el caso bajo el foco mundial. Utilizando reconstrucciones meticulosas en 3D y gráficos avanzados, recrearon la escena del crimen con tal precisión que el caso se volvió imposible de ignorar. Pero el verdadero golpe llegó desde las sombras. En agosto de 2025, el grupo de Facebook, COSINT, y Cyber Investigation Vietnam, con cientos de expertos en inteligencia de fuentes abiertas y ciberdetectives, comenzaron a cruzar datos, analizar metadatos y rastrear cada rastro digital. Se creó incluso un canal de Telegram dedicado exclusivamente a una misión: resolver el crimen de Lang Son. A mediados de noviembre de 2025, el rompecabezas terminó de armarse. Un usuario anónimo filtró mensajes y fotografías inéditas que fueron la pieza final. La comunidad digital, liderada por investigadores como el YouTube, que Tomo, logró lo que el asesino nunca esperó: ponerle nombre y apellido al rostro tras la máscara de Guy Fawkes. El ejecutor no era un criminal común. El asesino de Nguyen Xuan Dat fue identificado como Doan Van Sang, residente del barrio de Tam Tan, en la ciudad de Lang Son. La revelación fue un shock para la sociedad vietnamita. Sang era un hombre de prestigio, exsubdirector del equipo de gestión de mercados número 4 de la provincia. Un funcionario jubilado que, en su vida pública, presidía el consejo de su clan familiar, pero que en la oscuridad de Internet operaba bajo identidades falsas, utilizando incluso el nombre de su propio hijo, Cam Tan Chang, para ocultar sus huellas. Gracias a la presión de estos investigadores civiles, las pruebas fueron tan abrumadoras que el verdugo ya no pudo seguir escondiéndose tras su estatus social. El carnicero profesional había sido cazado por la red que él mismo intentó monetizar. Lo que comenzó como una serie de teorías dispersas en foros, se materializó en noviembre de 2025 en un documento sin precedentes. El grupo anónimo de investigadores publicó un archivo PDF que se convertiría en la prueba de cargo contra el asesino. El informe comenzó con 88 páginas. En cuestión de días, se actualizó a una versión definitiva de 110 páginas. Contenido. El dossier compilaba meses de trabajo detectivesco, sistematizando cada prueba encontrada, incluyendo los análisis del YouTube que Tomo. Para asegurar que el caso no fuera silenciado, los autores tradujeron el documento al inglés, permitiendo que la presión internacional creciera a medida que el archivo se difundía por plataformas de todo el mundo. El documento señalaba directamente a Doan Van Sang basándose en 3 pilares: biometría, análisis detallados de una marca de nacimiento y el tatuaje con la fecha 13 de septiembre visibles en el verdugo del vídeo. Rastro digital, capturas de pantalla de conversaciones privadas y en foros entre Sang y la víctima, Nguyen Xuan Dat, donde se gestaba el pacto. Identificación social, el vínculo entre el perfil de funcionario jubilado de Sang y sus identidades falsas en la red. Según el Tin Chau Daily, el impacto de este documento fue lo que finalmente rompió la inercia institucional. A pesar de que los vídeos circulaban desde hacía meses, la policía vietnamita solo intervino de manera oficial cuando la comunidad de ciberdetectives les entregó el caso prácticamente resuelto. El informe de 110 páginas no solo identificó al asesino, sino que le quitó al Estado cualquier excusa para no proceder con el arresto. Tras la presión asfixiante de la comunidad digital, las autoridades vietnamitas finalmente rompieron su silencio, aunque su primera reacción fue el control de daños. El gobierno emitió alertas advirtiendo que difundir los vídeos o el famoso documento de 110 páginas era un delito penal. Alegaron que estos archivos contenían malware y generaban pánico social. El 10 de diciembre, 2 personas fueron sancionadas por difundir información falsa. Además,
Las autoridades intentaron desestimar las teorías de canibalismo, calificándolas como especulaciones derivadas del historial turbio de la víctima, en foros extremistas. La maquinaria judicial se activó con fuerza, a finales de noviembre. El 29 de noviembre, se emitió la orden de captura contra Doan Van Sang por el cargo de asesinato bajo el artículo 123 del Código Penal. La policía registró la casa de Sang y la antigua sede del equipo de gestión de mercado número 4. En un despliegue inusual, utilizaron camiones cisterna para buscar restos biológicos en las alcantarillas, acordonando toda la zona para evitar la mirada de curiosos. En una conferencia de prensa, el 3 de diciembre, la policía provincial reveló detalles escalofriantes. El asesinato ocurrió el 25 de enero de 2025 en la oficina de Sang. Aprovecharon las festividades del Año Nuevo Lunar, cuando las oficinas estaban vacías, para cometer el acto sin testigos. Tras el desmembramiento, Sang limpió meticulosamente la escena y se deshizo de los restos. Durante casi un año, siguió viviendo y trabajando con total normalidad, convencido de que su crimen nunca saldría a la luz. Aunque confirmaron que se conocían por redes sociales desde 2020, la policía no ofreció una explicación oficial sobre qué motivó a Sang a cumplir el deseo mortal de Dad, si fue por dinero, placer sádico o ambos. El carnicero de Lang Son no fue atrapado por un error en su plan, sino por una comunidad global de personas que se negaron a mirar hacia otro lado. El caso de Doan Van Sang y Nguyen Xuan Dat no es solo una crónica roja más, es el recordatorio de que los rincones más oscuros de nuestra mente ahora tienen un lugar donde encontrarse en la red. La justicia llegó gracias a personas que, como tú, no apartaron la mirada. Pero la pregunta queda en el aire: ¿cuántos pactos más se estarán gestando ahora mismo en el silencio de un chat?